susurros en la penumbra, una presencia desconocida. Sombras que te acechan, escapando de tu vista. Juegos de luces y espectros en la ciudad futurista. Ecos del averno llaman, rompiendo la calma. Sombras parecen gritar, desde más allá vendrán. Una voz femenina avisa de los secretos ocultos, historias que nunca cesan, misterios que vuelven enjutos. Luces de neón parpadean, líneas invisibles se trazan, se escuchan pasos y risas, se va en la amenaza. Ecos del averno llaman, rompiendo la calma. Sombras parecen gritar, desde más allá vendrán. Bienvenidos, queridos amigos del misterio, a un nuevo podcast de Ecos del Averno, el lugar donde lo inexplicable y lo terrorífico cobran vida. Poneros cómodos, ajustad los auriculares, apagad las luces y disfrutad de este apasionante viaje por lo desconocido. Buenas noches, amigos de Ecos del Averno. Podéis oírlo, ¿verdad? Ese crujido bajo vuestros pies, o ese susurro del viento que parece llamaros por vuestro nombre. Esta noche no vais a ser simples oyentes, sois peregrinos, almas que se adentran en caminos donde la fe se mezcla con lo inexplicable, donde la realidad se dobla como un sendero en la niebla. Vamos a caminar juntos por rutas antiguas que no siempre llevan a Compostela, a cuestionar si lo que vemos es un velo, a visitar orfanatos donde los niños no descansan y a perseguir una desaparición que aún duele como una herida abierta. ¿No os da un escalofrío pensarlo? El Camino de Santiago guarda leyendas que no figuran en las guías. La ciencia nos susurra que quizás seamos un código en una máquina, que Tishburg llora por sus pequeños olvidados. Y luego está Lars Mittank. Lars Mittank se esfumó como si el mundo lo hubiera borrado, como si la Tierra se lo hubiera tragado. Así es que, queridos amigos, cerrad los ojos por un momento. Sentid el peso de vuestra mochila imaginaria. El olor a tierra mojada. ¿Estáis listos para cruzar el umbral? Porque una vez que empecéis este camino, ya sabéis que el eco os seguirá y quizás, solo quizás, os cambie para siempre. Respirad hondo, ajustad vuestros auriculares y dejaros llevar, porque el primer paso es siempre el más difícil, pero también el más necesario. Arrancamos Ecos del Averno. Bienvenidos. Empecemos así pues nuestro viaje en un sendero que ha visto millones de almas, el Camino de Santiago, esa ruta de 800 kilómetros que desde el siglo IX atrae a peregrinos de todo el mundo hacia la tumba del apóstol en Compostela. Pero no es solo un camino de fe y ampollas, es un tapiz tejido con leyendas que rozan lo inexplicable, mitos que susurran en la niebla y magia que se filtra por las grietas de la historia. Imaginad que estáis ahí, con vuestro bastón en la mano, la vieira en el pecho y el sol poniéndose tras los Pirineos.
¿No sentís ese cosquilleo en la nuca? Y no es el viento, es el eco de quienes caminaron antes, algunos de los que nunca llegaron o que nunca se fueron. El origen del camino se pierde en la bruma del siglo IX, cuando el ermitaño Pelayo vio luces misteriosas en un bosque de Libredón, guiando a Teodimiro, obispo de Iria, hasta la tumba de Santiago. Según la crónica de Alfonso III del siglo IX, el rey Alfonso II el Casto fue el primer peregrino, ordenando una capilla en el lugar. Pero ya entonces las leyendas brotaban. En Roncesvalles, por ejemplo, en la batalla del año 778, donde murió Roldán, el héroe de la chanson de Roland, dejó un eco de muerte. El Codex Calixtinus del siglo XII advierte lo siguiente: en Roncesvalles el diablo toma forma de peregrino para engañar. En 1428 el alemán Hermann König escribió en su guía: en Villafranca del Bierzo una mujer de negro ofrece vino, quien lo bebe nunca llega a Compostela. En Ocebreiro el milagro del Santo Grial es real. Un peregrino, Juan Santín, subió en tormenta para oír misa, y el cáliz sangró según actas parroquiales citadas por el padre Yepes en su crónica. Hoy el cáliz está en la iglesia, y en 2015 el Correo Gallego reportó que un turista vio sangre en él durante una misa. En Ocebreiro, la Santa Compaña, esa procesión de almas en pena acecha. El folclorista Antonio Fraguas recogió testimonios. Van en fila, con cirios encendidos. Si te cruzas, te llevan. En 2018, un peregrino sueco grabó luces flotantes en Triacastela, analizadas por la Universidad de Santiago como no manipuladas. Y si nos trasladamos a Óbanos, tenemos el misterio de Óbanos, del siglo XII, que narra a los hermanos Felices y Félix, que se matan por celos. Uno se convierte en ermitaño, el otro en diablo. El Codex Calixtinus lo detalla, y en 2022 el Diario Vasco reportó que un actor en la recreación sintió una mano fría. No era el viento. Se dice que en la Fuente Reniega, cerca de Roncesvalles, un peregrino rechazó al diablo sediento, y Santiago lo salvó, según el libro de los milagros del siglo XIII. En 2020, ya más cerquita de nuestra fecha, un caminante alemán contó a La Voz de Galicia lo siguiente: oí un susurro ofreciéndome agua, me negué y sentí una presencia que me guió. En Arzúa, la sombra del peregrino en la Plaza Quintana es un efecto óptico, pero la leyenda dice que es un alma que acompaña el camino. En 2017, La Voz de Galicia cita el testimonio de un peregrino. La vi al amanecer, caminando a mi lado. Desapareció en la catedral. Y luego está el gallo de Santo Domingo, del siglo XIV, que cantó para salvar a un inocente ahorcado, según el Codex Calixtinus. La iglesia guarda el gallo disecado, y en 2023 el Correo Gallego reportó que un turista oyó cacareos a medianoche. Entonces, queridos amigos, ¿y si el camino no es solo fe, sino un portal? En 2021, un estudio de la Universidad de Santiago analizó 500 testimonios de peregrinos. El 12% de ellos reportó presencias en tramos solitarios. Imaginaos, pues, que camináis por el Monte do Gozo y una figura con capa antigua os indica un atajo. Lo seguís y el mundo se desvanece. ¿Seguiríais o volveríais, sabiendo que el camino a veces no lleva a Santiago, sino a lo que yace más allá? ¿Tienes alguna experiencia que contarnos? ¿Has vivido alguna situación inexplicable que quieres compartir? Envíanos un correo a testimonios@ecosdelaverno.com. Podrías ser el protagonista de nuestro próximo programa. Y ahora, ¿qué pasaría si os dijera que todo lo que veis, tocáis y sentís
es una ilusión perfecta. ¿Y si fuéramos personajes en un videojuego cósmico? Código corriendo en una máquina que ni siquiera entendemos. No es ciencia ficción, es la hipótesis de la simulación, propuesta por el filósofo Nick Bostrom en su artículo de 2023 en Philosophical Quarterly. Bostrom plantea 3 posibilidades. La primera, que las civilizaciones avanzadas se extinguen antes de crear simulaciones. La segunda, que no les interesa hacerlo. Y la tercera, que vivimos en una simulación. Y la tercera parece la más probable, porque si una civilización poshumana puede simular ancestros como nosotros, crearía miles de millones de realidades virtuales. La probabilidad de que seamos la base es de 1 entre miles de millones. En 2016, Elon Musk dijo en el Codec Conference: hay 1 en 1000 millones de que estemos en la realidad base. Bostrom calcula que con la ley de Moore, en 2045 tendríamos suficiente poder computacional para simular un universo entero. En 2019, el físico David Deutsch, pionero de la computación cuántica, afirmó en New Scientist: la física cuántica sugiere que el universo podría ser computable. En 2021, el astrónomo David Kipping, de la Columbia University, publicó en Universe un cálculo bayesiano, 50-50 de estar en una simulación. Pero es que hay pistas reales que realmente son muy inquietantes. Por ejemplo, en 2012, los físicos Silas Bean, Zore Daboudy y Martin Savage, de la Universidad de Washington, publicaron en European Physical Journal que si viviéramos en una simulación, habría límites en los rayos cósmicos como píxeles en la resolución del universo. En 2017 detectaron anomalías en los rayos cósmicos que coinciden con ese límite, según Nature Astronomy. En 2018, Scientific American reportó que la constante de estructura fina parece ajustada con precisión imposible para la vida, como si alguien la hubiera calibrado. En 2022, el físico Melvin Bobson, de la Universidad de Portsmouth, propuso en iPadvance que la información tiene masa y que el universo podría ser un constructo digital. Más cerca de nuestros años, en 2023, MIC Technology Review entrevistó a Roman Jan Polsky, experto en IA, que relató lo siguiente: si creamos una IA superinteligente, podría simularnos sin que lo sepamos. En 2024, el proyecto Quantum Gravity Research encontró patrones en partículas que parecen código, según Popular Mechanics, y Bostrom responde a los críticos de su teoría en Análisis en 2011. Si la simulación es perfecta, no lo sabremos hasta que un glitch nos despierte. Entonces, queridos amigos, ¿qué opináis vosotros? ¿Es este mundo real? ¿Qué pasa con esos fallos en la Matrix que a veces se tornan en situaciones poco explicables? ¿Alguna vez habéis sentido que ya habíais vivido lo que está sucediendo? ¿Alguna vez veis a alguien y sentís que ya lo habéis visto antes sin haberlo conocido anteriormente? ¿Pensáis que esta vida es real? ¿Somos solo código? ¿Es una simulación de una civilización más avanzada? Imaginad que sois un personaje de un videojuego. De pronto notáis un glitch, un objeto parpadea, un NPC repite frases. ¿Os rebelaríais o seguiríais jugando sabiendo que alguien os observa desde fuera? Y ahora, queridos amigos, imaginad un lugar donde el juego de los niños se convierte en un llanto eterno, donde las risas de la infancia se ahogan en un sótano oscuro y olvidado. No estamos hablando de un cuento de terror inventado,
Estamos en Gettysburg, Pensilvania, 1863, donde la batalla más sangrienta de la Guerra Civil Americana no solo dejó 51.000 cadáveres en el campo de batalla, sino también un legado de orfandad que se extendió como una plaga silenciosa. Entre las ruinas de esa masacre se erigió el National Soldiers Orphans Homestead, conocido como el Orfanato de Gettysburg, un refugio que prometía esperanza a los niños huérfanos de la guerra, pero que finalmente se convirtió en un infierno de crueldad y sombras que aún hoy, más de 160 años después, susurran desde sus muros derruidos. El orfanato nació de la tragedia más devastadora, la batalla de Gettysburg, que se dio del 1 al 3 de julio de 1863. Fue una auténtica carnicería que dejó 23.000 confederados y 28.000 unionistas muertos, heridos o capturados, según los registros oficiales del National Park Service. Entre las bajas estaba Amos Hamilton, sargento de la Unión que murió sin identificar, aferrado a una fotografía de sus 3 hijos. Según The New York Times, del 19 de octubre de 1863, la foto fue encontrada en su bolsillo y un capellán la identificó como de los niños de Philinda Humiston. La historia conmovió al país y en 1866, tras una campaña de recaudación que incluyó ventas de las copias de la foto, se fundó el orfanato en 777 de Baltimore Street, financiado por donaciones de la Grand Army of the Republic. Ulysses S. Grant, presidente y veterano de la batalla, lo visitó en 1867 y posó para una fotografía con los niños en la entrada, según el archivo de la Gettysburg National Military Park. El objetivo era muy noble: albergar a 100 huérfanos de guerra, darles educación y proporcionarles un futuro digno. Pero el sueño se torció pronto. En los primeros años, bajo la dirección de Philinda Humiston y su sucesora inicial, el orfanato funcionó como un hogar modesto. Según el censo de 1870, citado en el informe de la Sociedad Histórica de Pensilvania, albergaba alrededor de 50 niños, tanto huérfanos como otros tantos semihuérfanos con padres heridos o desaparecidos en la batalla. Pero en 1875, la matrona Rosa J. Carmichael asumió el control y fue ahí cuando el horror comenzó. Carmichael, una mujer de 45 años que ya arrastraba un historial algo turbio, pues había sido despedida de otro orfanato en Filadelfia por maltrato, según documentos del Departamento de Asistencia Social de Pensilvania, transformó el lugar en un auténtico calvario. Los niños de 5 a 12 años fueron sometidos a castigos brutales, azotes con varas, encierros en el sótano conocido como The Dungeon, un espacio húmedo y sin luz de 10 por 10 pies usado como celda de castigo. También sufrieron privación de comida por días. The Star and Sentinel de Gettysburg reportó el 15 de junio de 1876: los niños han cambiado, ya no ríen, sus ojos están hundidos y las llamadas al médico se han multiplicado. La gota que colmó el vaso fue el Memorial Day de 1876. Carmichael prohibió a los niños participar en la marcha al cementerio, rompiendo así una tradición que honraba a los caídos. Según el Philadelphia Inquirer, del 1 de junio de 1876, Lagar investigó tras denuncias de vecinos. Un niño escapó y contó lo siguiente: nos ataba con cadenas y nos bajaba al sótano. Rosa decía que era por nuestro bien, pero llorábamos hasta que no quedaba voz. Otro testimonio de una niña llamada Mary Ellen, de tan solo 9 años, citado en el informe de Lagar, contaba lo siguiente: me dejó 3 días sin comer por robar una manzana. En la oscuridad oía voces de otros niños que ya no estaban.
Carmichael golpeaba con una vara de olmo, según el Adams County Sentinel, y algunos niños sufrieron fracturas o infecciones por las cadenas que rozaban sus pieles. La investigación de Lagarde, liderada por el general Oliver O. Howard, confirmó los abusos en un informe de 1877, desclasificado en el Archivo Nacional de Gettysburg. Encontraron marcas de cadenas en las muñecas de 12 niños y un sótano con barrotes en las ventanas. Carmichael fue arrestada por asalto agravado, pero consiguió huir a Filadelfia antes del juicio, según The New York Herald del 20 de julio de 1877. Nunca fue encontrada. Algunos dicen que murió en la pobreza, otros que se mudó más lejos, al oeste. El orfanato finalmente cerró en 1878 y los niños fueron dispersados a familias o a instituciones, pero el daño ya estaba hecho. Al menos 20 de esos niños murieron bajo su cuidado, según el censo de 1870 a 1878. Pero el orfanato no murió con ellos. En 1880, el edificio se convirtió en el Soldiers National Museum y las apariciones comenzaron. En 1895, un guardia llamado John Reilly reportó a The Gettysburg Complaint: «Oí llantos de niños en el sótano a medianoche. Bajé con una linterna y vi pequeñas sombras moviéndose entre las cadenas». En 1920, durante una remodelación, obreros encontraron huesos infantiles en el sótano, según The Star and Sentinel, atribuidos a los castigados que murieron de hambre o frío. En 1940, el historiador local William Frasanito, en Early Photography at Gettysburg, citó testimonios de veteranos. Los niños de Carmichael aún juegan en la oscuridad. En la era moderna, el lugar es un imán para lo paranormal. En 2011, por ejemplo, el equipo de Ghost Adventures pasó la noche allí y grabó varias EVPs en el sótano. «Play with me» y «Rosa, no más», según el episodio emitido el 18 de noviembre de 2011. Jason Hawes, el investigador, dijo en Sci-Fi Wire: «Sentí un tirón en la pierna, como una mano pequeñita. El medidor EMF se disparó sin explicación». En 2015, Travel Channel reportó que visitantes en la Jenny Wade House, una ubicación adyacente al orfanato, oyeron llantos que venían del sótano vecino. En 2019, Most Terrifying Place filmó una sombra en el pasillo superior y un miembro del equipo, Amy Brownie, contó en Paranormal Lockdown: «Los niños me hablaban en sueños esa noche. Querían que Rosa pagara por lo que les hizo». En 2020, un tour nocturno del Gettysburg Heritage Center captó una figura infantil en una foto, según TripAdvisor, en reseñas de 2020. En 2023, The Gettysburg Times publicó un testimonio de un ranger del NPS. «Durante una tormenta, oí cadenas tintineando en el sótano. Bajé y encontré una cadena suelta en el suelo, donde no debería estar». En 2024, el podcast Ghost of Gettysburg entrevistó a un descendiente de un niño del orfanato. «Mi bisabuelo escapó de Carmichael. Dijo que los niños muertos aún lloraban por justicia». ¿Y vosotros, queridos acólitos del Averno, qué pensáis? ¿Son las almas de aquellos pequeños atrapadas en esa mazmorra eterna, clamando por ser recordadas? Ya veis que el orfanato de Gettysburg no es solo un edificio, es un grito que el tiempo no ha silenciado. Imaginad que sois uno de esos niños, en 1876, que Rosa os arrastra al sótano. La puerta se cierra con un golpe brusco, la oscuridad os envuelve y oís llantos de otros que ya no deberían estar. Siglos después, alguien abre esa puerta, pero las cadenas aún tintinean. ¿Qué haríais entonces? ¿Lloraríais por ayuda? ¿O, sin embargo, os uniríais a los que esperan eternamente?
Y ahora vamos con un misterio que no necesita siglos para helarnos la sangre. Uno que ocurrió en nuestra era, en un lugar común como es un aeropuerto, donde miles de personas pasan cada día sin imaginar que algo tan ordinario puede convertirse en una pesadilla eterna. Imaginad que estáis de vacaciones con amigos, riendo en una playa lejana, y de pronto algo cambia, un golpe, una sospecha, un miedo que crece como una sombra en vuestra mente. Esta es la historia de Lars Mittank, un joven alemán de 28 años que desapareció el 8 de julio de 2014 en el aeropuerto de Varna, Bulgaria, dejando tras de sí un rastro de paranoia, llamadas desesperadas y un vídeo de CCTV que aún hoy hace que el mundo se pregunte ¿qué lo aterrorizó tanto que lo hizo correr hacia la nada? Lars Joachim Mittank nació el 9 de febrero de 1986 en Berlín, Alemania. Era un chico normal, de esos que ves en cualquier barrio. Hijo único, con un vínculo especial con su madre Sandra, a quien ayudaba a cuidar a su padre, que había sufrido un derrame cerebral en el 2012. Fanático del fútbol, apoyaba al Werder Bremen, deportista, con novia y un trabajo estable como mecánico de precisión en una planta de energía en Wilhelmshaven. No consumía drogas, tampoco tenía problemas mentales diagnosticados, y sus amigos lo describían como relajado y hogareño. Según Bild, Lars era un tipo sociable, con un grupo de amigos leales desde la escuela. Nada en su vida gritaba misterio. Era solo un joven de 28 años planeando unas vacaciones para desconectar. El 30 de junio de 2014, Lars y 5 de sus amigos, 2 de ellos compañeros de la infancia, Paul S. y Tim S., y 3 conocidos, llegaron a Golden Sands, un resort turístico en las afueras de Varna, en la costa del Mar Negro, Bulgaria. Era un destino barato y popular para europeos jóvenes. Playa, piscina, fútbol en la arena y noches de discotecas. Según el podcast Evidence Locker, la semana transcurrió normal. Se relajaban, jugaban al fútbol y salían. Lars estaba de buen humor, comiendo poco pero disfrutando. La semana se pasó volando, dijo Paul Roman, uno de los amigos a Der Spiegel en 2015. Lars era el alma de la fiesta, pero la noche del 5 de julio todo cambió. El grupo fue a ver el partido Países Bajos-Costa Rica del Mundial de Brasil 2014 en un bar local. Lars, fan del Werder Bremen, discutió con un grupo de alemanes que apoyaban al Bayern de Múnich, un rival eterno. La pelea no fue nada grave, no hubo golpes ni policía, pero Lars desapareció brevemente. Cuando sus amigos salieron del bar, él ya no estaba. Pensaron que había vuelto al hotel solo. Al día siguiente, 6 de julio, Lars reapareció con una herida en la mandíbula y el oído perforado. 4 hombres me emboscaron, les dijo, según Tim S. en una entrevista con RTL en 2015. Me golpearon por el partido. Los amigos lo llevaron al hospital, donde le diagnosticaron una perforación en el tímpano y le recetaron Cefprozil, un antibiótico. El médico le aconsejó no volar por 24 horas. Esa llamada fue el principio del fin. Lars llamó a su madre Sandra desde el hotel a la 1 de la madrugada, del 7 de julio. «Mamá, me siguen», le dijo con voz temblorosa, según Sandra en FRF1 en 2015. «Hay algo extraño en el hotel. Quiero cancelar mis tarjetas». Sandra, preocupada pero pensando que era paranoia por el golpe, le reservó un vuelo y un autobús para el día siguiente. Lars colgó el teléfono abruptamente. Las cámaras del hotel lo captaron saliendo a la 1 a.m., poco después de hablar con su madre y regresando una hora después, solo, sin equipaje visible. ¿A dónde fue? Nadie lo sabe. El 8 de julio, a las 6 de la mañana, Lars llegó al aeropuerto de Varna en taxi. Compró un billete para Berlín, pero su comportamiento no era normal, era errático.
Según el Ministerio del Interior de Bulgaria, entró en la sala de médicos del aeropuerto para un chequeo final. El doctor, un búlgaro llamado Dr. Iván Ivanov, un nombre ficticio en reportes para privacidad pero confirmado por el Confidencial en 2018, le dijo que no se preocupara, que podía volar. Lars se destabilizó de golpe. «No quiero morir aquí, tengo que salir de aquí», gritó según el testimonio del doctor en Semana en 2021. Salió corriendo de la sala, dejando su maleta y pasaporte. Las cámaras CCTV lo muestran deambulando por el aeropuerto, mirando a su alrededor como si huyera de algo invisible, hablando solo y gesticulando salvajemente. A las 7:45 de la madrugada, Lars ve a un taxista y le pide que lo lleve a un hotel cercano, pero de repente cambia de idea y corre hacia la salida. Salta una valla de seguridad y se adentra en un campo de girasoles adyacente al aeropuerto. Las últimas imágenes de CCTV lo muestran corriendo entre flores altas, mirando atrás como si algo lo persiguiera. El taxista, en una entrevista posterior, dijo lo siguiente: «Era un joven normal, pero sus ojos estaban llenos de puro terror». Lars desapareció en ese campo, un terreno baldío de 2 kilómetros cuadrados cerca de la autopista E87. Su madre Sandra, en una entrevista, recordó: «Llamé a la policía búlgara inmediatamente. Me dijeron que buscarían, pero nada. Contraté a un investigador privado que encontró huellas en el campo, pero no eran suyas. La policía búlgara lanzó una búsqueda con perros y helicópteros, pero el calor del verano borró cualquier rastro». En 2015, Der Spiegel reportó que un testigo anónimo vio a un hombre parecido a Lars en un autobús hacia Sofía esa tarde, pero no se confirmó. En 2018, un programa de RAI Italia mostró una supuesta avistación en Roma, un hombre delgado con barba y cabello largo, hablando alemán e italiano, pero Sandra Mittank lo descartó. No era él, los ojos eran diferentes. En 2019, Sandra creó la página de Facebook Findet Lars Mittank, con más de 100.000 seguidores, donde compartió: «Mi hijo era fuerte, no se rendiría, algo lo aterrorizó». En 2020, El Tiempo de Colombia entrevistó a un experto en desapariciones, que contó lo siguiente: «Podría ser paranoia por el golpe en la cabeza, causando un trastorno disociativo, pero Lars no tenía historial mental». En 2021, el diario La Nación citó a un psicólogo: «La perforación del tímpano pudo causar vértigo y alucinaciones». En 2023, un documental de Netflix revivió el caso con Sandra diciendo: «Oí su voz en el vídeo gritando: "¡No quiero morir aquí!". ¿Quién lo hizo callar?». Teorías abundan. Algunos, en foros como en Reddit o en Unsolved Mysteries, sugieren secuestro por mafia búlgara, dada la pelea. Otros, en caso criminal, hablan de un trastorno inducido por drogas en el bar. En 2024, un foro alemán propuso que Lars huyó por deudas ocultas, pero Sandra insiste: era un chico normal, fan del fútbol, cercano a su familia, no consumía ningún tipo de drogas. La búsqueda oficial terminó en 2015, pero Sandra no se rinde, sigue en ello. «Siento que está vivo, en algún lugar, esperando a que lo encontremos. Imagina que sois Lars esa mañana, en un aeropuerto bullicioso, pero que sentís ojos clavándose en vuestra espalda. El doctor os dice que podéis volar, pero de repente un pánico os invade. ¡No quiero morir aquí!». Corréis con el corazón latiendo como un tambor, saltáis la valla y los girasoles os engullen. Oís pasos detrás. ¿Seguiríais corriendo hacia lo desconocido o os giraríais enfrentando a lo que os persigue? Y es así, queridos amigos, como en el podcast de hoy, hemos caminado por esos caminos antiguos, cuestionando nuestra realidad. Hemos llorado por niños olvidados
y corrido de lo desconocido. Pero al final, lo que queda es la esperanza, la de encontrar respuestas, la de no estar solos. Gracias, como siempre, a todos y a todas vosotros por estar aquí. Si tenéis alguna historia que queráis compartir, enviadla a testimonios@ecosdelaverno.com. Para cualquier otro tipo de contacto, podéis contactar en contacto@ecosdelaverno.com. Y, como siempre os digo, estad en alerta y no dejéis de mirar atrás. Nos vemos, nos escuchamos la próxima semana, aquí, en vuestro Averno favorito. Que tengáis una excelente semana, amigos. Bye bye. En la noche fría y oscura, donde el miedo cobra vida, susurros en la penumbra, la presencia es conocida. Sombras que te acechan, escapando de tu vista, juegos de luces y espectros en la ciudad futurista. Ecos del Averno llaman, rompiendo la calma. Calma, calma. Sombras parecen gritar, desde el más allá vendrán. Una voz femenina avisa de los secretos ocultos, historias que nunca cesan, misterios que vuelven ocultos. Luces de neón parpadean, líneas invisibles se trazan, se escuchan pasos libres, se valiente la amenaza. Ecos del Averno llaman, rompiendo la calma. Calma, calma. Sombras parecen gritar, desde el más allá vendrán. Thank you.